WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. En primer lugar, hoy quiero leerles una cita de Eugenio María de Hostos. Ustedes saben ese libro maravilloso que se llama Hostos para todos los días. Y entonces de momento lo encontré en mi biblioteca y yo dije, caramba, la verdad que yo debo leer una cosita de estas todos los días, porque hay hostos realmente para todos los días. Y esta que escogí para hoy me parece que es muy puntual. Dice, creo que el único modo de ser útil a las ideas y a los pueblos es levantar los hombres a la discusión de su deber, más que bajar con ellos a la negociación de sus intereses. Así que ahí se los dejo sobre la mesa. Quiero darle un saludo a nuestra control, Lou Rodríguez, que hoy está preciosa con un vestido anaranjado, muy bello. Así que está muy bonita y muy contenta ahí sentada en el control. Lou, gracias por tu trabajo. Bueno, el 1 de abril el New York Times publicó un reportaje del periodista Michael Bender titulado Dios nos dio a Trump. La campaña presidencial republicana adopta un tono más religioso. El artículo habla sobre cómo Trump logra convertir la pasión de sus seguidores en devoción. Al leer este artículo pensé en la importancia de conversar sobre la psicología detrás del fanatismo religioso para ver si podemos entender cómo los partidos políticos y los candidatos sobre todo utilizan la religión para su beneficio, porque aparentemente entienden que las personas fanáticas religiosas son presa fácil para obtenerles el voto y que inmediatamente que tú transfieres esa idea de que Dios, la fe que tú tienes en Dios es ciega, que tú no puedes de ninguna manera decir que Dios está mal o que hay algo en contra de Dios, pues eso se transfiere y entonces puedes obtener el voto en medio de esa misma devoción. Esto es algo que me pareció tan complejo, tan complicado, que incluso estamos viendo un poco de eso aquí en Puerto Rico, y eso se da en muchos sitios, pero particularmente me nace cuando veo este artículo de Bender, que es maravilloso. Se los recomiendo mucho que buscan al New York Times con ese título que les di, que fue el 1 de abril, y que si lo buscan en Google lo van a encontrar. Y es un artículo importante de leer porque obviamente él va a una de estas manifestaciones donde Trump hace estas cosas, y la foto de hecho se queda uno con la boca abierta cuando uno ve la foto, que ve estos seguidores de él que están vestidos tipo Trump, con las gorras, con la bandera en el pecho, pero en esta actitud de la iglesia, que entonces es realmente preocupante. Y entonces yo dije, pero tengo que llamar a Mirelsa de inmediato, mi psicóloga, mi psicóloga de Delvis Grisel y compañía, para que con ella podamos conversar, a ver si podemos descifrar y entender un poco qué es lo que pasa en la psiquis de las personas que tienen esta fe ciega, porque bendito, tampoco es una cosa. Pero el problema es que los políticos se aprovechan de eso para sus propios beneficios. ¿Y cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos desviarlo? O sea, vamos a ver. Buenos días, Mirelsa. Buenos días, Delvis, y gracias por tenerme aquí en la mañana de hoy. Quiero comenzar por hacer una aclaración, porque este es un tema delicado para algunas personas. Uh-huh. Nada de lo que vamos a decir o explicar aquí hoy tiene que ver ni con espiritualidad ni con religiosidad. La espiritualidad y la religiosidad son alimento para el espíritu y para el alma. Y no vamos a hablar de espiritualidad y no vamos a hablar de religiosidad. Vamos a hablar estrictamente de fanatismo. ¿Y cómo podemos definir? Yo sé que me vas a preguntar el fanatismo, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre ser creyente, entre ser un ser espiritual, entre practicar una religión específica. Uh-huh. Y el fanatismo. El fanatismo viene de la raíz de la palabra latina fanaticus,
y el fanaticus se refiere a lo sagrado, al templo, al espacio sagrado. Entonces, y que hay que entender que en realidad las personas que estos políticos logran atraer son precisamente los fanáticos, no son tú decir es a los creyentes, no son los creyentes. El fanatismo no solamente es religioso, el fanatismo también es político, pero hay que establecer la diferencia entre el fanático, por ejemplo, y el fan, porque tú puedes ser fan de un artista, qué sé yo, Joan Manuel Serrat o Dani Rivera, o tú eres fan de una persona, quiere decir que eres seguidor. Tú puedes ser fan de algo y entonces pues eres como aficionado a eso. Y eso no es lo mismo que fanático. Como yo de los gatos. El fanático, por ejemplo, es más fácil de entender con respecto, por ejemplo, a los deportes. ¿Por qué hablamos de los fanáticos de los vaqueros de Bayamón o de los capitanes de Arecibo? O de los indios de Mayagüez, no me los dejes atrás, de Mayagüez. Está bregando con una fanática. Ahí ves, fanático, eso es, gracias por la definición de fanático. Gracias por la demostración. Pero porque el fanático asume como absolutamente cierto y universal aquello en lo que cree y no admite, ni entiende, ni acepta que el otro pueda creer o pensar o sentir diferente. El fanatismo, y vamos a entrar ya al fanatismo religioso per se, trabaja en la dimensión cognitiva, emotiva y conductual. Y bien importante esa tercera, conductual, porque es la que te lleva a hacer a ciertas acciones. Entonces, a nivel cognitivo, el fanatismo, como dije, no admite ninguna idea que no vaya exactamente alineada con aquello en lo que cree. No admite el derecho del otro a pensar o sentir diferente o creer diferente, porque su verdad es la única verdad y la absoluta, y todos los demás están equivocados. Entonces, a nivel emocional, ¿verdad? Eso es a nivel cognitivo, acá en la cabeza, pero a nivel emocional, eso tiene, ¿verdad? Eso provoca esa seguridad de que mi verdad es la única verdad y es absoluta, y a eso es lo que se refiere el fundamentalismo. Hablamos de fundamentalismo religioso y a veces la gente pregunta, ¿y cuál es esa iglesia fundamentalista? No es una iglesia en específico. Hay algunas iglesias que se convierten en fundamentalistas en tanto imponen una única verdad absoluta que es la de ellos y cancelan o descartan todas las posibilidades de las otras creencias. Entonces yo de las otras denominaciones siempre pienso denominaciones y creencias, porque puede que no, o sea, hablamos de la libertad religiosa, que es importantísima, y es importantísimo que la libertad religiosa se ejerza y se respete. La libertad religiosa incluye el no creer, porque es tu posicionamiento y tu creencia absoluta ante el elemento religioso. Y tú puedes ser de esta iglesia, de esta otra, tú puedes llevar de ninguna otra. O de ninguna, exacto. Y tienes el mismo derecho, y hay que reconocer y respetar y no juzgar de la misma manera que no juzgamos la creencia de fulano, mengano, sutano, perencejo. Tampoco juzgamos la no creencia del otro mengano, fulano, sutano y perencejo. Y esa es la parte muy difícil, porque en la iglesia, en todas las iglesias, en casi todas las iglesias, lo primero que te dicen, porque claro, es una manera de retenerte, es que esta es la verdad y el que no está aquí está mal. Exacto. Entonces, fanatismo es esa experiencia cognitiva, emotiva y conductual que te hace pensar y sentir de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Hay una disposición constitucional, ¿verdad?, en Puerto Rico y en muchos países, de separación de iglesia y Estado. Entonces, los religiosos no quieren separación de iglesia y Estado hasta que se les dice que es la otra religión la que va a regir y no la tuya. Entonces, pero no, porque entonces hay separación de iglesia y Estado. La idea de la separación de iglesia y Estado precisamente es que separar, como bien dice el concepto, una cosa es la dirección espiritual que vas a llevar, que cada persona tiene libertad de escoger quién es esa denominación, ese liderazgo
que va a hacer una guía espiritual en su peregrinaje por la vida. Y otra cosa muy distinta es quién va a establecer las normas por las que nos vamos a regir en la sociedad. Y sobre todo cuando todo esto se presta a la manipulación, que es el problema. Por ejemplo, yo quiero hacer una cita del artículo. Citando el artículo de Bender, dice, en un fragmento, ¿no?, de todo el artículo, dice: el año pasado la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia y aliada cercana de Trump, dijo que tanto el expresidente como Jesús habían sido arrestados por gobiernos radicales y corruptos. El sábado el señor Trump compartió un artículo en las redes sociales con el titular "La crucifixión de Donald Trump". Uh-huh. Y eso no es una casualidad ni nada, no es una coincidencia. Y es una manipulación. Eso está muy bien orquestado. De hecho, en el rally, tú me enviaste un artículo maravilloso del New York Times, en ese mismo, que se llama The Church of Trump, que explica cómo él está convirtiendo su fandom, ¿verdad?, sus seguidores, en un culto. Y hay un momento... Y empezó por la venta de la Biblia. Correcto. Para su beneficio, para tener fondos para la campaña. Exactamente. Y en un momento de ese rally, él ha dicho, y está ahí el video, no es que... Ha dicho: "They are not after me, they are after you". No están detrás de mí, no están persiguiéndome a mí, están persiguiéndolos a ustedes. But I am in the way. Pero yo estoy en el medio, and I will always be. Mira la manipulación. O sea, él ha virado todo este proceso de los 90 y pico de cargos criminales que están en su contra, y él está diciendo: esto es una persecución, pero no es a mí, es a lo que yo represento, porque yo los represento a ustedes. Y entonces dice: and I will always be. Y vemos ahí a un Trump completamente distinto al hombre destemplado que a veces sale insultando o burlándose de otras personas. Vemos con mucho cuidado a un Trump, para empezar, peinadito y así caladito, y hablando con un tono de voz, hablando pausadamente, hablando como un líder religioso, como un líder espiritual, y está diciéndole a la gente: esta persecución, o sea, yo soy el mártir de esta persecución, es contra mí porque yo los represento a ustedes. Y cuando hacen las tomas del público, tú ves a la gente con las manos arriba, moviendo la mano como hacen los religiosos en los cultos, que levantan la palma de la mano y empiezan a mover hacia un lado y hacia el otro la palma, con los ojos cerrados, o sea, inequívocamente el lenguaje corporal, correcto, el lenguaje corporal inequívoco de quien está en medio de un culto religioso. Exacto. Y eso es preocupante. Sobre todo porque vemos cómo se presta todo eso para los intereses políticos, que es por lo que lo hacen. Por eso es que es importante que en este programa es muy podamos llevar a entender cuál es esa psicología en la persona que le impide entender que sencillamente están siendo utilizados. Esa es la realidad. Están siendo utilizados porque quieren ganar su voto, no es porque realmente tengan toda esa pasión por la religión. No, esa es la realidad. No, y esto tengo que hacer una pausa, y todo eso me lo explicas ahora. Cuando regresemos, vamos directo ahí a la psicología humana. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia y es emocionante ver con el palpitar de los años lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Porque tu familia de Goya complace, ya puedes encontrar en tu supermercado favorito el arroz Goya USA, el original, sembrado y cosechado en USA. Sí, ese mismo, el que tanto nos gusta está de vuelta, porque queda bien sueltecito, porque tiene menos granos partidos, por su sabroso olor y queda siempre en su punto. Porque tú mereces lo mejor.
Arroz Goya grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Ahora en tu supermercado favorito. Esto sucedió hoy. Tengo en la línea telefónica al representante Cheito Hernández, José Cheito Hernández. Muy buenos días, representante. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buscar personas para recusar, porque entienden que son personas que pueden votar por Victoria Ciudadana, básicamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos electores? Mira, Jonathan, la ley electoral dice que usted vota donde vive y usted tiene que votar, ¿verdad?, en su residencia. ¿Qué pasa? En San Juan hemos encontrado que hay un grupo grande de personas que están votando en precintos de San Juan donde no viven en precintos de San Juan. Por ejemplo, en Río Piedra hay un sinnúmero de personas que salen votando en lugares en Río Piedra, por ejemplo, en edificios abandonados. Otras son en Río Piedra, en el precinto 3 en Bonocarlen, en Monte Carlo, edificios abandonados, casas abandonadas, donde salen 3, 4, 5 personas votando que se transfirieron en las pasadas elecciones a casas abandonadas desde hace 7, 8 años atrás. Así que evidentemente hay personas ahí que se transfirieron para votar por el partido de su preferencia, ¿verdad? Para no encajonarnos en un partido, que quisieron ejercer su derecho al voto para beneficiar a un candidato. Así que esas personas no pueden votar en el precinto 3 de San Juan porque no residen en el precinto 3 de San Juan. Así es sencillo, esa es la ley electoral. Aquí no hay fraude electoral. Sin tapujos, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo esta conversación sobre qué es lo que pasa en la psicología humana para que el fanatismo nos impida entender cuándo nos están tomando el pelo en cuestiones políticas, cuando nos están engañando, porque de eso es que se trata. Que entonces estas personas, porque cuando usted mira todas las acusaciones que tiene Donald Trump y todo lo que está enfrentando en los tribunales en Estados Unidos, nada tienen que ver con una persona realmente que respete la religión, ni que respete a Dios, ni que respete ninguna cosa. Pero sin embargo, ¿por qué? ¿Qué pasa en la cabeza, en la psicología de estas personas que impide que vean la realidad de que simplemente están siendo utilizados para un propósito, que es que vayas allí ese día de noviembre y votes por él? Esa es la realidad, porque después de eso no quiere decir que él va a hacer las cosas que la gente necesite, aparte de que ya lo demostró. Pero necesita que el apoyo continúe. Claro. Okay, vamos a mirar entonces cuáles son las bases psicológicas del fanatismo. Primero, los seres humanos somos seres sociales y necesitamos tener un sentido de pertenencia. Esa es una de las necesidades básicas en el ser humano, ¿verdad? Que haya una aceptación y sentido de pertenencia en el grupo en el que, o en la sociedad o en la comunidad en la que ese ser se desarrolla. Entonces, pues, ese sentido de pertenencia, una iglesia te lo da maravillosamente bien, ¿verdad? O un grupo religioso o cualquier grupo, inclusive. Ahorita te hablé del fanatismo de los fans, de los artistas. Sí, de esa diferencia. Lo mismo, los artistas crean una comunidad de seguidores. Y entonces, el que es fan de un artista, hay diferentes grados, ¿verdad? El fan, como hablamos ahorita, lo que es el seguidor, el aficionado, el que le gusta mucho un cantante o un producto, vamos, porque también los hay con los productos. Y a fin de cuentas, los artistas son productos. Y los políticos también, son productos, están a la venta y esa es la parte que no vemos. Entonces, la persona que es seguidora de un producto o de un artista o de un político o de un partido o de una religión, hay un proceso por el cual todo lo que pasa ahí o sea, todos los mensajes que se dan en ese proceso tienen un propósito muy particular y muy puntual. Ahí nada ocurre por casualidad. Entonces, ocurre si yo me siento parte de una cosa que está sucediendo, y en el caso como ese rally de Trump, en el cual hay
unas personas alrededor mío y la gente empieza a mover la mano de esa manera y la gente empieza con las consignas, a repetir las consignas. ¿Qué sucede? Primero se libera oxitocina en esos cerebros y la oxitocina tiene que ver con la sensación de bienestar. Y todo el mundo quiere sentirse bien. Se libera oxitocina, dopamina, y oxitocina que tiene que ver con el apego. Y el apego es parte de ese sentido de pertenencia. El apego es otra de las necesidades básicas del ser humano. Entonces, yo estoy en medio de un grupo de personas con la que me siento en una sintonía absoluta y empiezo a sentir todas estas sensaciones agradables que producen la dopamina, la oxitocina. Empieza a generarse. Es pura emoción. Es pura emoción. Entonces, nada tiene que ver con el pensar, ni solamente hacer pensamiento crítico, ni nada de eso. No solamente no tiene que ver. Muy hábilmente, todos estos procesos reniegan del pensamiento crítico. Reniegan de la ciencia, la ciencia es la búsqueda de la verdad, no es otra cosa que la búsqueda de la verdad por medios empíricos. Es averiguar, o sea, cuando usted está, batiendo unos huevos en la cocina y te dicen que tienes que batir hacia arriba las claras y batir para que el aire eso es un proceso de física y de química. Eso es ciencia, usted está haciendo ciencia en la cocina todos los días. El averiguar si algo funciona, tratar de arreglar un radio o algo que se dañó y ver si funciona o no funciona, eso es ciencia. La ciencia no es tradicionalmente, claro, como la ciencia busca explicaciones lógicas y la ciencia busca cosas que se puedan probar, que se puedan reproducir para no hacer inferencias equivocadas. Porque yo puedo decir, bueno, si entré por ahí con prisa y me di con la puerta en la rodilla, yo puedo decir, la prisa provoca golpes. No necesariamente, eso no es necesariamente, claro, entrar con prisa y porque la prisa sea tanta que yo no me fije, me puedo dar golpes, aumenta la probabilidad de un golpe, sí, eso sí es verdad. ¿Ves? Entonces, la ciencia lo que hace es eso, la ciencia lo que hace es tratar de establecer correlaciones, o sea, la relación entre dos cosas a veces son causales, a veces no son causales. Y la ciencia, como busca explicaciones lógicas, y las explicaciones lógicas te llevan a dudar porque el principio es verdad. El principio de toda ciencia es la duda. Porque si no dudas, entonces crees cualquier cosa y el peligro de creer cualquier cosa es el que estamos viendo. Así que todos estos movimientos fundamentalistas atacan la ciencia porque la ciencia hace que la gente razone y dude. Y entonces lo primero que te dicen es que dudar es un pecado. Y ahora te interrumpo, porque recuerdo que he visto ayer también en redes sociales unas informaciones sobre encuestas que se hacen sobre el asunto de los fans, ¿no? Y entonces que dicen que la gente que es muy fanática es porque no es inteligente. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay estudios. ¿Qué tiene que ver la inteligencia con el fanatismo? Bueno, ¿porque es la inteligencia o es la ignorancia? Son dos cosas distintas. Claro, son dos cosas muy distintas. Hay que tener cuidado con esa, aunque pues hay estudios que correlacionan. Se han hecho estudios y correlacionan inversamente la inteligencia con el grado de fanatismo. La razón principalmente, me aventuro a decir, ¿verdad? Porque no tengo los estudios al frente para hablar con propiedad, pero me aventuro a decir que el problema es que la persona inteligente cuestiona. Está acostumbrada a cuestionar. Hay que ver lo que es la inteligencia bruta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La inteligencia básica de un ser humano y la inteligencia que se desarrolla. Entonces, la persona con mayor grado de inteligencia está más acostumbrada a razonar las cosas, está más acostumbrada a cuestionar. Entonces, en el fanatismo, cuestionar está prohibido. Y el fanatismo va más hacia las emociones que hacia el razonamiento. Al contrario, tienes que creer. De hecho, la diferencia, hablábamos ahorita del fundamentalismo, que no es una religión en específica, sino cualquier religión que te ponga ya sea la Biblia, por ejemplo, o sea, un libro, un texto o una idea como fundamental, como que esta es palabra de Dios. Y tú no la puedes cuestionar. Entonces,
dejamos de darnos cuenta que, por ejemplo, la Biblia, con todas las enseñanzas maravillosas que tiene, es un documento que tiene más de 2000 años y que tiene muchas metáforas y que se habla como en clave, se habla de una manera... Y que además otra situación en la época moderna es que una cosa es el Viejo Testamento y una cosa es el Nuevo Testamento. Exacto. Y que realmente el Nuevo Testamento vino a invalidar un montón de cosas del Viejo Testamento, pero la mayor parte de estas religiones ni siquiera miran el Nuevo Testamento y lo que usan es el Viejo Testamento. Y te lanzan, o sea, exacto. Cuando tú ves una persona que literalmente te acribilla de versículos y te acribilla citándote ad verbatim pedazos de la Biblia sin siquiera ver si ese pedazo específico que te está citando es válido en esta situación o no. Uh-huh. Entonces ya ahí tú ves el fanatismo. O sea, no tiene nada, no me entiendan mal, no tiene nada de malo citar versículos o citar salmos o citar... Las citas son, ¿verdad?, importantes y citamos, de hecho, y sobre todo que no hay nada malo en lo que usted cree. El problema del que estamos hablando aquí es cómo los políticos, que es lo que queremos que ustedes entiendan, cómo los políticos, lo que usted cree es lo que usted cree y eso nadie tiene que cambiarlo, eso es lo que usted cree, eso es lo suyo y eso no es ningún problema. El problema es cómo hay políticos que se aprovechan de que usted tiene esa creencia ciega para que entonces usted asuma unas posiciones a favor de ellos. Claro, y cómo no te das cuenta, porque como no puedes cuestionar, como está transfiriendo, y te utilizan, uh-huh. O sea, un político que te utiliza un versículo bíblico te está manipulando con algo que tú crees y entonces ya tiene toda tu atención. Y ya esa persona hay la presunción absoluta para ti que crees en eso, de que esa persona está diciendo verdad, esa boca está diciendo verdad y hay que seguir a esa persona. Y entonces, pues en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, que tiene 93 cargos criminales, pero entonces él dice, esto es una persecución y yo soy un mártir y todo eso es mentira. Y la prensa lo manipula a ustedes y todas esas cosas que se vieron, porque se vieron en el y cuando tratan de hacer ver que él va a ser crucificado igual que Jesús, eso es bárbaro. Entonces, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, ese famoso 6 de enero, que, esto no nos los contaron, esto no es una manipulación de la prensa, lo vimos esas imágenes las vimos en vivo, a todo color. Y murió gente. O sea, eso costó vidas. Y cómo se manipula ese discurso para decir que aquello fue una defensa de la democracia, porque le habían robado las elecciones y que ellos fueron allí a defender la democracia. Y ni una cosa ni la otra. Y entonces, exacto, pero entonces esta persona utiliza todo aquello en lo que un grupo inmenso, porque esto fue estadístico. ¿En qué cree la gente en este país? En esto, pues vámonos por ahí. Y cuando la gente está dentro de ese fanatismo, ¿realmente hay algo que se pueda hacer? ¿Hay algo que se pueda manejar con un fanático? ¿O eso es una cosa que no tiene remedio? Tengo que pausar, no me contestes porque no te quiero interrumpir. Al regreso me dices. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan. La información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation.
Ven a Santurce y descubre el concepto innovador Hair Care and Spa de Esteban Montes, ubicado en la avenida Ponce de León 1316, esquina Hipódromo. Nuestros servicios personalizados resaltarán tu belleza, imagen y bienestar. Contamos con servicio de valet para estacionamiento. No esperes más, renueva tu imagen. Llámanos al 787-706-1111 o al 787-725-1111. Esteban Montes Hair Care and Spa, porque la belleza se ha instalado en Santurce. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo conversando con Mirel Samodeste. Sí, es que de momento, ¿sabes qué? Es que tenemos comentarios de las personas. Tengo aquí un comentario que dice: debemos usar el sentido común. Otra persona dice, ¿verdad? Y este es su mensaje, que dice: psicológicamente la religión impide el desarrollo mental saludable del ser humano. La religión se usa para manipulación, que un poco hemos dicho eso. Y entonces... y no es que la religión per se lo impida. Exacto. Lunos acaba de hacer una observación muy buena, un comentario muy bueno desde el control. Ella dice, el problema es el texto sin su contexto. Exacto. Y es la aplicación del texto sin el contexto original. Claro, los contextos se prestan a interpretación. Y a veces nos editan ese contexto en diferentes lugares, ¿verdad? Las personas religiosas a veces nos editan ese contexto y nos llevan a verlo y a pensarlo como ellos quieren que lo veamos y no como lo vamos viendo nosotros. Por eso es importante mantener el pensamiento crítico, porque si no llegamos, acuérdate de lo que pasó con Jim Jones. Uh-huh. A lo mejor hay gente más joven que no en la Guyana que se suicidaron miles porque él dijo que Dios nos llevaba, que Dios estaba pidiendo este sacrificio. Y entonces repartió, le decían el Kool-Aid, repartió un veneno y se lo dieron los padres a sus hijos y se lo tomaron ellos y murieron miles. Cierto. David Koresh en Texas. O sea, si el fanatismo, o sea, si tú no tienes cuidado, puedes llevar, aquí en Puerto Rico, no nos vayamos lejos, aquí en Puerto Rico hubo un pastor que fue convicto a quien los padres le entregaban sus hijas adolescentes para que las desvirgara, y él convenció a su feligresía de que eso era bendición para esas niñas y bendición para toda la familia. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pues sí, fue posible. Y una cosa hecha en nombre de Dios, que es lo más bárbaro, ¿no? Claro, entonces fue una violación de jovencitas, adolescentes, hechas en nombre de Dios y creído por la familia, porque si me lo está diciendo el pastor, ¿cómo no va a ser así? Ese es el gran peligro del fanatismo, es ese. Si tú me despojas de mi pensamiento crítico, si tú me despojas de la posibilidad de razonar nada, tú me estás dejando a merced de que yo acepte cualquier cosa, por bárbara que sea, porque tengo que aceptarlo, porque ya me despojaste de la posibilidad de razonar nada, diciéndome que sí, que la duda es un pecado, que cuestionar es un pecado. Entonces yo no puedo cuestionar nada. El otro día yo vi un video de estos que circulan por las redes de un pastor en una iglesia X pidiendo dinero y diciendo, los de ustedes que me digan que no me pueden dar porque es lo único que tienen y se van a ir pobres, se van a ir sin nada, si me dejan lo que tienen, les recuerdo que la pobreza Dios la ve con buenos ojos y usted se va pobre pero se va rico ante los ojos de Dios. Mira la manipulación para que la gente le entregara. O sea, aquí hay iglesias que han
Y hay artistas famosos que hemos visto que perdieron todo entregándole el diezmo y lo que no es el diezmo a las iglesias. Después tú ves estos pastores, no son todos. Vuelvo otra vez porque lo dijimos al principio, pero repetimos. No estamos hablando de las iglesias en general. Hay muchas iglesias que hacen muy bien su trabajo de liderar espiritualmente a sus feligreses. Hay muchos pastores, sacerdotes, rabinos muy comprometidos que hacen un trabajo hermoso como guías espirituales. Pero, pues mira, como regla básica, el religioso que te diga por quién tú tienes que votar, que eso sea una campanita de alerta o de alarma, porque ese no es el trabajo de un líder espiritual. El líder espiritual te puede dar herramientas para tú manejarte emocionalmente ante los retos del día a día, que son muchos. Herramientas para tú mantener tu fe, para tú mantenerte alimentado espiritualmente. Pero ningún religioso te tiene que decir por quién tú tienes que votar. Uh-huh. Y los líderes políticos no tienen nada que hacer yendo a las iglesias a buscar votos. Exacto. Porque ese no es el lugar de buscar votos. No, y convirtiéndose en religiosos cuando nunca lo han sido. Y que nosotros le creamos. Y que nosotros le creamos. Ese es el problema, ese ¿no? es el problema, que nosotros que nosotros, creamos. el problema es hay una cosa que se llama separación de iglesia y Estado. Lo que quiere decir es que usted sea todo lo religioso que usted quiera ser, pero cuando un político quiera utilizar la religión para moverlo a usted en una dirección específica, abra los ojos. De hecho, tuvimos, porque hay que tener cuidado con los nombres que se le ponen a las cosas. Tuvimos recientemente en nuestra legislatura, bajo el título de libertad religiosa, es bien peligroso, porque bajo el título de libertad religiosa se propusieron leyes que impedían, que validaban el tú discriminar contra otra persona porque no cree lo mismo que tú. Lo que la homofobia, por ejemplo, que lleva a validar lo que son las terapias de conversión. Dije lo que son, yo que siempre estoy peleando contra esa muletilla, que llegó a validar las terapias de conversión que están, todas las asociaciones de psicología, de psiquiatría, de salud mental, locales e internacionales, han dicho hasta la saciedad que las terapias de conversión no son terapias. El primer error es llamarlas terapias. Eso es tortura que no sirve para ningún propósito regenerativo ni porque, para empezar, la homosexualidad no es un trastorno de ninguna clase, no es una enfermedad que hay que curar, así que tú no necesitas una terapia para tu verdad. Yo tengo los ojos verdes y yo no necesito una terapia para que mis ojos sean marrones. Esa es mi realidad, yo nací así. Entonces, tú no necesitas ninguna terapia, tú no necesitas reparar nada donde no hay nada roto. La homosexualidad es una verdad de la diversidad humana y no hay nada que hacer con ella que no sea respetarla y celebrar esa diversidad. Uh-huh. Y sin embargo, aquí se pretendió, bajo ese título de libertad religiosa, miren qué peligroso y miren cómo no nos damos cuenta y cómo permitimos que esas cosas sucedan, que bajo el título de libertad religiosa tú puedes validar una cosa que es tortura, una cosa que la Declaración Universal de los Derechos Humanos prohibió, que las Naciones Unidas ha prohibido, y en el contexto de la libertad religiosa se permite. El discriminar, la Constitución te prohíbe discriminar por razones de género, por razones de condición social, por razones religiosas, por razones de culto. Y sin embargo, bajo ese título de libertad religiosa se pretende discriminar. Entonces, tenemos que levantar la voz y decir, no puedes utilizar esto, no puedes manipular de esta manera y utilizar este término para hacerme aceptar una cosa que es inaceptable. ¿Cómo se llega a ser fanático? Como te dije, la necesidad de pertenencia de todos los seres humanos es manipulada. El fanatismo te crían
hay unas cosas que son básicas, ¿verdad? Y que sí son importantes, por ejemplo, en el proceso de la crianza, el concepto de la obediencia, los padres ¿verdad? Fomentan la obediencia de los hijos, y es importante porque cuando tú te estás formando, tus padres son responsables de darte una formación, y tiene que haber ese concepto de obediencia porque tú necesitas que los parámetros sean impuestos externamente por las personas responsables de tu desarrollo. Tú sabes, y yo creo que la educación, la cultura, muchas cosas que nosotros vivimos van a que no seamos nosotros los que tomamos decisiones sobre nuestras propias circunstancias, y no se fomenta la introspección. Y la forma que usted tiene de mejorar cualquier situación que usted tenga en la vida, que es suyo, que es personal, que lo decide usted, es a través de la introspección. Eso quiere decir usted mirar para adentro, reconocer, porque todo esto que ha dicho Mirelsa esta mañana, si usted se sienta tranquilamente y se mira en el espejo y dice, caramba, ¿y yo soy un fanático o no soy un fanático? ¿Y en qué circunstancias? ¿Y qué pasó en mi niñez? ¿Y cómo es que yo decidí que yo quería seguir a Trump, por ejemplo, cuando este hombre es de esta y esta? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Por eso, es la única forma, es la única forma. Pero no es contigo, o sea, es como te decía, en el proceso de la crianza, pues sí, se tiene que fomentar la obediencia porque tiene que haber unas reglas. Y todo el que vive en una sociedad, pero no una obediencia sea, ciega. Sí, exacto. El derecho a cuestionar hay que fomentarlo. Y cuando un niño pregunta por qué, no puedes decirle porque yo soy tu madre y yo lo digo y se acabó, porque estás fomentando esa obediencia ciega. Cuando un niño pregunta por qué a una regla, dependiendo la edad que tiene, la explicación tiene que ir de acuerdo a la edad y la capacidad de ese niño. Hay que dar explicaciones. Porque yo soy tu madre, yo no te tengo que explicar. No, señor, usted sí tiene que explicar. Porque eso es parte del desarrollo mental y espiritual de ese saludable. Niño. Entonces tiene el que el niño cuestione, claro, pues uno sí, tú puedes exigir que ese cuestionamiento sea dentro de un parámetro de respeto. Eso es importantísimo. Los cuestionamientos tienen que hacerse con respeto en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en todas las etapas de la vida. Uno cuestiona con respeto, pero cuestiona. Y tiene que fomentarle al niño el pensamiento crítico, fomentarle al niño el cuestionamiento y llevar ese desarrollo, porque la meta es que ese adulto no necesite que le estén poniendo o imponiendo las reglas externas. La meta es un adulto que tenga una brújula moral interna que le diga qué es aceptable y qué no es aceptable, y que tenga un grado saludable de, ¿verdad?, el balance entre cumplir con sus necesidades, suplir sus necesidades, respetando las necesidades del otro. Y esa es la crianza saludable, no es la de porque yo lo digo y tú te callas, porque eso fomenta esto otro. Eso fomenta el que no puede haber cuestionamiento, y todo cuestionamiento es una falla. Y nos vuelve presas fáciles de Correcto. todos aquellos que realmente lo que quieren hacer es utilizarnos para su propio beneficio y de ninguna manera para el beneficio nuestro. Tengo que pausar, regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare Original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102. 1-800-975-3102. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Whitmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwhitmore.org. Búscanos o llama al 787.
Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto, de lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo, y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso ya en el último segmento de este programa, donde hemos estado mirando muy de cerca la dimensión psicológica del fanatismo religioso, y que lo hemos estado haciendo tomando de punto de partida un artículo que fue publicado en el New York Times el 1 de abril de este año, sobre lo que está haciendo Trump y cómo él está utilizando la religión para allegarse muchos más votantes y asegurarse la presidencia, y los resultados positivos que está teniendo en eso, que es altamente preocupante. Bueno, estábamos, o sea, en verdad, lo último que estábamos hablando, que tú me preguntaste cómo se llega al fanatismo, y yo te decía que pues que empezamos en la crianza con esta cuestión de fomentar la obediencia de los niños a los padres, que es importante durante esa etapa, pero realmente la meta de todo padre y de toda madre tiene que ser que cada vez ese niño necesite menos mi guía, que cada vez ese niño vaya creciendo y convirtiéndose en un adolescente y finalmente en un adulto pensante, que razone y que tenga una brújula interna que le diga lo que está correcto, lo que no está correcto, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, no que alguien tenga que estarle diciendo. Y fíjate, perdóname un segundito, que en las religiones la metáfora que usan es cuál. Hay dos metáforas principales. El Padre, Dios es nuestro Padre y nosotros tenemos obediencia a ese Padre. Ese concepto del temor de Dios, que yo desde chiquita yo recuerdo yo haber cuestionado ese concepto del temor de Dios, porque yo decía, si Dios es mi padre jamás me haría daño. Yo no puedo temerle a mi padre. Me haría ni me haría yo sentir amo temor. A mi padre, respeto a mi padre, pero no le puedo temer, porque si es mi padre, ¿cómo le voy a temer a mi madre o a mi padre? Ese era el concepto de crianza antiguo, que tú tenías que tenerle temor a tu papá porque te daba una paliza si tú no hacías las cosas bien. Y entonces ese concepto ha venido a sustituirse por el respeto, o sea, el temor por respeto. Tú fomentas el respeto en tus hijos, pero tú no quieres que tus hijos te tengan miedo. Pero las iglesias utilizan esa metáfora, y la otra metáfora que utilizan es el pastor con las ovejas. Muy bien escogido ese animal, porque la oveja es un animalito que sigue al del frente sin levantar la cabeza, que no cuestiona nada, que es incapaz de rebelarse contra nada. Y las ovejas siguen a su pastor ciegamente. Sí. Siguen a la del frente sigue al pastor, y la oveja sigue al del frente, al del frente, y así vayan hacia el precipicio, no se dan cuenta. No estoy diciendo, por favor, que las religiones son un precipicio, pero estoy diciendo que ese tipo de metáfora lamentablemente fomenta el fanatismo. Seguro, y no tiene que ver nada con la religión, sino con la manipulación de esos procesos, ¿no? Y entonces de las personas que se dan cuenta de esto, de cómo lo pueden utilizar a su favor. Tenemos muchísimas religiones y muchísimos pastores y muchísimos líderes espirituales maravillosos, pero hay otros que se han dado cuenta que es un negociazo y montan una religión. Y si tú pudieras sacar un vídeo de esa persona y tú puedes mirar con un poquito de objetividad, sí te darías cuenta. Porque me pasa, o sea, yo veo líderes espirituales dando homilías o mensajes, y yo siento la conexión con esa persona, y siento que porque lo que está diciendo yo me puedo identificar ahí, y es un bálsamo, y habla
habla de paz, de perdón, de cosas gratificantes. Cuando yo veo a un líder hablando de castigo y amenazando con el castigo, con el ya eso a mí me levanta un montón de banderitas. Un montón de banderas. Pero ahora, cuando estabas hablando de los niños y la crianza de los niños, yo quería añadir algo sobre eso. Uh-huh. Y es que además de que tú no le puedes o no debes decirle al niño, eso es porque yo soy tu mamá, uh-huh, o porque yo digo, número uno, eso no. Y número dos, los niños hay que escucharlos. Correcto. Porque parte fundamental del desarrollo de un niño, el desarrollo mental y de su propia seguridad emocional, es que el padre sea capaz de escuchar lo que el niño tiene que decir, incluso si eso representa una crítica al papá o a la mamá. Claro, de hecho. Otras veces yo he narrado aquí que yo con mis hijos hacía reuniones de familia para dilucidar asuntos que a ellos les preocupaban, pero yo los escuchaba. Y entonces podía ser una reunión citada simplemente porque ellos tenían un issue conmigo, o porque era una religión, mírame a mí, una reunión citada, porque era un issue entre ellos y entonces yo era el referee. Uh-huh. Pero eso, y lo recomiendo mucho, las reuniones de familia son maravillosas, en la medida que usted pueda escuchar, entender y aceptar que los niños desde chiquitos tienen ideas propias. Y lo que uno tiene que hacer es siempre respetarlas. Poner disciplina es otra cosa. La crianza no necesariamente es un sistema democrático, vamos. Pero tiene que haber, ¿verdad? Es muy importante validar, respetar, escuchar. De hecho, las crianzas más exitosas son aquellas en las que el objeto de esa crianza, que es el niño o el adolescente, es parte de las soluciones. Cuando Exacto. tenemos un problema, tú le puedes plantear a tu hijo, estamos teniendo este problema, ¿cómo tú crees que lo debemos resolver? En escuelas, por ejemplo, he visto ese modelo funcionar muy exitosamente. El consejo de estudiantes, muchas veces eso es lo que es. Ellos se hacen parte se les plantea el problema, se les escucha y se les hace parte, no solamente de las posibles soluciones, inclusive tú le preguntas a tu hijo, ¿y cuál tú crees que debe ser la sanción cuando tú no cumples con esto y con esto que tienes que cumplir? Y eso es un buen ejercicio para evitar el fanatismo, ¿no? Claro, entonces por eso lo traigo, porque ese mismo modelo sirve acá. La persona tiene que hacerse parte de ese proceso. Cada persona debe adueñarse de su espiritualidad y decidir la manera en que quiere desarrollar esa espiritualidad. Decidir la religión, por eso hay una libertad religiosa, por eso se defiende constitucionalmente el derecho a la libertad religiosa, pero la libertad religiosa no es imponerle nada a nadie, es todo lo contrario, es respetar ese derecho de cada ser humano de creer en lo que quiere creer, en lo que entiende que debe creer y de seguir. Claro, todas las religiones tienen entonces que nada que una religión te diga que tú hagas puede estar en contravención con las leyes de un país. Uh-huh. Una religión que te incita al odio, francamente hay que replanteársela. Una religión que te incita a la cancelación del otro ser humano, porque ¿dónde está la caridad? Uh-huh. Y las religiones se supone que están ancladas en la caridad, en la solidaridad, y cualquier religión que me incite al odio, que me lleve a odiar a otro, que me lleve a hacerle daño a otro, que me lleve a ya sea físico o emocional, que me lleve a cancelar a otro ser humano y no permitirle su expresión o no permitirle la expresión de su creencia, es una religión que entonces yo me la tengo que replantear. Una religión que me imponga a base de ofrecerme castigos, me la tengo que replantear, porque la religión se supone que sea ese desarrollo espiritual al que yo me dirijo. Uh-huh. Y no puede ser que se convierta en una imposición o que me haga a mí imponerme ante el otro. Sí, ¿no? Y aquí en el final del artículo, uh-huh, que está diciendo de cómo es las personas que él entrevista sobre esto y cómo ve que las personas van diciendo que Trump es un enviado del cielo. La gente se va
confiando en eso. Y entonces una persona que él entrevista, que le pide opinión sobre esto, dice: reclamar autoridad divina o el respaldo de Dios para un candidato político significa que esa persona no puede ser cuestionada u opuesta sin oponerse también a Dios. Eso es una violación del mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. Así que piense usted, utilice su pensamiento crítico para todo lo que le hemos dicho en la mañana de hoy. Y recuerden, separación de iglesia y Estado. Usted puede creer en lo que usted quiera, pero dude de los políticos que tratan de meterse en la cosa religiosa, ¿verdad? Simplemente para ganar el voto suyo, porque eso realmente es una manipulación. Es una manipulación y no es honesto, sobre todo cuando en el proceso largo de esa persona usted nunca ha visto, como es en el caso de Trump, que nunca se ha visto que sea religioso para nada, que tiene 90 y pico de cargos. ¿Cómo es posible que sus acciones no han sido religiosas y que van absolutamente en contra de todo? Así que piense usted, por favor, no compre las cosas así porque sí. Mira, Elsa, una vez más, muchísimas gracias por estar conmigo en la mañana de hoy. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.